No llegamos a fin de mes. La clase media no era esto. Cuando en 1975, Supertramp sacó su álbum Crisis. ¿Qué crisis? El mundo se sumergía en la mayor recesión desde el periodo de posguerra. En la portada del álbum, en cambio, se veía a un bañista tomando el sol, más bien poco preocupado del caos que reinaba a su alrededor. Un reflejo de que en todas las crisis hay más perdedores que ganadores, pero también hay quienes logran capear el temporal. Desde entonces, el mundo no se ha visto en una igual. Hasta ahora, la crisis de suministros, la recuperación pospandemia y la guerra en Ucrania han provocado un terremoto de precios, y la inflación sube desde hace meses a tasas no vistas desde, precisamente, la crisis del petróleo de los 80. La diferencia respecto a crisis anteriores es que, en esta ocasión, la onda expansiva podría llegar a muchas más personas. Ya lo avisó recientemente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esta crisis no va de personas vulnerables, va de rentas medias. Las familias vulnerables fueron las primeras en sufrir el impacto de la subida de precios. Según cálculos de Bank of America, la energía tiene un peso 4 veces mayor para la renta de las clases bajas que para la parte alta. Básicamente, las rentas bajas comenzaron sufriendo más porque los primeros productos en encarecerse a toda velocidad eran bienes de primera necesidad, como los alimentos o la energía y, cuanto menor es la renta, mayor es el peso de estos productos en la cesta de la compra. Pero, a medida que la inflación seguía descontrolada e inundando el carrito de la compra, y después de que el Banco Central Europeo haya anunciado varias subidas históricas de tipos de interés, las consecuencias de la crisis se han generalizado y agujerean más bolsillos. ¿Podemos hablar de crisis de la clase media? En primer lugar, conviene matizar que, en el mundo macroeconómico, hay dificultades para definir cuáles son los umbrales que definen renta baja, media o alta, explica Jesús Ruiz Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas. En 2021, la renta neta media anual por persona era de 12.269 euros netos, según el INE. Es cierto que esta crisis afecta de forma más generalizada, porque la subida de precios afectan a todo el mundo, confirma María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Cada crisis económica tiene sus particularidades, matiza Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE. En cuanto a las de la que vivimos ahora mismo, Aznar destaca que la actual crisis combina una fuerte inflación, con valores que no se veían en 40 años, con una contracción de la actividad económica, fruto del miedo a la situación geopolítica y a las políticas de subidas de tipos de interés que enfrían la economía. No hace falta que te despidan para no llegar a final de mes. Hace más de una década, el estallido de la crisis financiera se tradujo en 800.000 personas perdiendo su empleo en 2009. En 2022, no hace falta que te despidan para no llegar a final de mes. En anteriores crisis, quienes perdían su empleo eran rentas más bajas, significaba entrar en una situación de riesgo de exclusión social, comenta Fernández. En abril de 2020, con la crisis del COVID-19, llegó a haber más de 3 millones de trabajadores en ERTE en España. Hoy, 2 años después, no solo se ha recuperado el empleo perdido por la crisis, sino que hay 750.000 trabajadores más que antes de la pandemia. Lamentablemente, en 2022 mantener el empleo no es garantía para llegar a final de mes. Ahora, aunque no pierdas el empleo, te ves afectado, porque suben los precios y pierdes poder adquisitivo, independientemente de tu renta, añade Fernández. La elevada temporalidad y parcialidad de los contratos de trabajo, sumadas a los bajos salarios, redundan en una situación de precariedad en el mercado de trabajo. En 2022 hay más de 500.000 de trabajadores que combinan más de un empleo, la cifra más alta desde 2008. Además, como en este caso no se trata de una crisis sectorial, la pérdida de poder adquisitivo es generalizada, independientemente del sector en el que se trabaje. En 2008, el fuerte parón del mercado inmobiliario y la construcción destruyó mucho empleo, pero en un sector muy concreto, por lo que las medidas de austeridad afectaron más a familias más dependientes de ayudas públicas que a rentas medias, aclara Aznar. La inflación, el ingrediente básico. En la crisis actual, hay un ingrediente básico, que es la inflación, diagnostica Ruiz Huerta.
Es la principal diferencia respecto a periodos previos de dificultades. La inflación lo que pone de manifiesto es esa pérdida de poder adquisitivo de los distintos sectores de la población, añade Ruiz Huerta. A pesar de que los resultados del mercado de trabajo no son malos, hay una pérdida de capacidad adquisitiva. Según datos de KPMG, el mordisco de la inflación podría llevarse hasta 3.000 euros de los hogares españoles este año. La subida de tipos golpea más a las rentas medias. Las subidas históricas de tipos de interés anunciadas por el Banco Central Europeo en julio, septiembre y también en octubre han disparado el precio del dinero y encarecido los préstamos hipotecarios, al consumo y para empresas. Esto afecta más a rentas bajas medias, explica María Jesús Fernández. El porcentaje de hogares endeudados es mayor entre rentas medias que bajas. Esto afecta más a las clases medias que a las bajas. Según datos del Banco de España, el número de familias en situación financiera crítica se está multiplicando y ya asciende a 350.000 hogares, 4 puntos porcentuales más que hace un año. El organismo considera que estos sufren una carga financiera neta elevada cuando destinan más del 40% de sus ingresos a la devolución de préstamos. Este efecto, explica el Banco de España, sería más intenso en los hogares endeudados situados entre los percentiles 20 y 40 de la distribución de rentas, es decir, entre rentas medias y bajas. Las revisiones de los tipos de interés suponen una pérdida adicional en la capacidad de compra de las familias que se ven obligadas a destinar una parte importante y creciente de su renta al pago de interés, aclara Aznar. De acuerdo con el INE, en agosto de 2022 había en España 36.71 hipotecas, a lo que se suma el fuerte aumento de tipo de interés, pues una parte importante de las mismas, un 31%, son a tipo variable, por lo que se verán afectadas por las subidas. Bueno, el tema de la clase media es un tema bastante delicado. ¿Quién pone el régimen de clase media? ¿Quién te dice eres clase media? Depende mucho de en qué país te encuentres. Recuerda, no es lo mismo ganar $1,000 en Estados Unidos que ganar $1,000 en Latinoamérica, por supuesto. Por ejemplo, el salario mínimo, para ponerte un ejemplo, en Suiza es de $3.800 a $4.000 por mes, lo mínimo que puedes ganar. Pero por supuesto se gasta de esa manera, porque un alquiler no te sale menos de $800 o $1.000 en ese país. Recordemos que son francos suizos, pero para que me entiendas en dólares me gustaría explicarte eso. En Estados Unidos básicamente es $1.500, $2.000, ya puedes generar eso y vivir una persona, por supuesto, y vivir muy limitadamente. Y en Latinoamérica unos 300, 400, hasta $500. De hecho, ya puedes vivir súper bien. Entonces es importante que tengas esto en cuenta a la hora de decir clase media. ¿En qué país es clase media? Es importante que tengas esto en cuenta. La mayoría de las personas lo que hace es trabajar en estos países que te pagan $4.000 de salario mínimo, $2.000 y luego se regresan a Latinoamérica. Es por eso que muchas personas, y está muy de moda, irse a trabajar a esos países, a ahorrar unos 10, 20 años, luego volver y poder comprarte una casa, poder vivir ya de lo que generaste en esos 10, 20 años. Las personas de clase baja generalmente tienen ayudas, ya sea fiscales, del gobierno, etc. Las personas ricas, por supuesto, no necesitan ningún tipo de ayuda, pero las de clase media son las olvidadas por los gobiernos. Entonces esto es un detalle bastante importante. Pero dime tú en comentarios, ¿tú eres de clase media, clase baja, clase alta? ¿Te parece justo, por ejemplo, el tema impositivo que tiene la clase media en tema de impuestos? ¿Te parece que debería pagar más? Déjamelo por favor en comentarios. ¿Debería pagar la clase media los impuestos de los pobres? Por lo menos al principio. Déjame tu opinión en comentarios, eso es bastante delicado de tocar y por favor no se maten en comentarios diciendo una cosa a favor de otra, etc. Así que por favor solo den su opinión y no vayan a crucificar a nadie. Es importante también que tomen en cuenta que si quieren, por ejemplo, invertir en bolsa de valores, váyanse a mi curso de finanzas personales, al curso básico de bolsa de valores, curso intermedio y vocabulario de bolsa. También tenemos curso de finanzas, como les decía, y también tenemos audiolibros. Así que todo eso está a su disposición en el canal. Espero que se suscriban si eso les parece de valor. Y conmigo nos vemos en el canal de En Vivos, que recuerden que se los voy a dejar en la caja de comentarios, donde estamos a la apertura de bolsa y al cierre de bolsa, revisando actualidad financiera, las noticias más importantes del día y también en bolsa de valores, acciones, ETFs y criptomonedas. Así que los espero ahí también. Nos vemos mañana con un nuevo video en este canal. Adiós, adiós, adiós.